Te cuento esta historia porque nunca he oído a nadie mencionar algo similar. Me he preguntado siempre si alguien sabe sobre los duendes del espejo. La verdad no creo en fantasmas, en que los muertos hagan cosas. Por eso no publico ninguno de estas cosas que me pasó en ningún foro de Facebook o cosas paranormales. Dicho esto, podría ser bueno tener la opinión de alguien más. Siempre he tenido miedo a los espejos. Siempre he visto cosas reflejadas, normalmente solo por movimiento cuando los miro de pasada. Cuando era más joven veía cosas que eran más perturbadoras. Vi muchas cosas inusuales en el sótano muy aterrador de mis padres, pero eso realmente no me molesta. Por supuesto, que ves cosas aterradoras en el sótano cuando eres un niño. Lo que sí me molestaba un poco es que lo que veía en el espejo del baño muy normal que tenían mis padres, es ahí, en este lugar, donde veía a los duendes del espejo. Cuando era muy pequeña, salían corriendo cuando me acercaba al espejo y no podría verles bien. Cuando fui un poco más grande, alrededor de 8 o 9 años, empezaron a quedarse y sentí que querían hacer contacto visual conmigo. Los llamo duendes del espejo porque me gusta cómo suena el nombre, pero no estoy segura si duende es la palabra correcta. Son hombres pequeños, del tamaño de un gato. Algunos son verdes, otros son grises, algunos eran del color de la piel, algunos tienen ropa, algunos trapos, algunos estaban desnudos. Todos tienen extremidades largas, narices pequeñas y siempre con una gran sonrisa. Nunca sentí que me querían hacer daño, pero pensé que si hacía contacto visual con ellos, podrían, no sé, intentar hablarme. Sabía que nada bueno sucedería si me hablaban. Entonces, se los veía en el espejo. Era tal vez 2 veces por semana, y simplemente no miraba. Yo hacía cosas como lavarme los dientes en el pasillo, abría el botiquín cuando estaba usando el baño, o me desvestía detrás de la cortina del baño. No me dirigía la palabra a nadie, y ellos nunca me hablaban. Me daban mucho miedo, pero en realidad, muchas cosas me daban miedo cuando era niña. De repente, cuando tenía 12 años, dejé de verlos. Esto parecía normal. No estás creciendo, dejas de ver monstruos. Así que durante unos años superé mi miedo a ese espejo. Lo usé con normalidad. No vi nada extraño. Noté algo más alrededor del segundo año de secundaria. Algunas cosas bastante horribles sucedieron en este momento y dejé de sonreír. Eso no es realmente cierto, por supuesto. Sonreía cuando me reía y me divertía. Era solo mi cara de reposo la que volvía bastante triste. Pero aún así, mi reflejo seguía sonriendo. Pero solo en ese baño. Cuando pasaba por mi reflejo, a menudo sonreía por un segundo antes de convertirse en mi cara triste en reposo. Me inquietaba, pero no lo suficiente como para evitar mirarme en el espejo como ya hacía cuando era una niña. Las cosas malas continuaron en mi vida y solo me sentía cada vez peor. Mi reflejo sonreía cada vez más. Para el último año, a veces tardaba medio minuto en dejar de sonreír. Realmente comenzó a enojarme, me sentía miserable y solo mi cara en el espejo me hacía sentir tan feliz. Me estaba poniendo cada vez más molesta por esto, pero alrededor de febrero de mi último año, sucedió algo que me asustó muchísimo. Estaba en el baño alrededor de las 4 de la mañana debido a un terrible insomnio, mirando mi reflejo. Simplemente no paraba de sonreír. Después de un rato, comenzó a reír. Y reír. Lo que recuerdo con más claridad es lo silenciosa que estaba la casa, sin ventilador, ni tic-tac del reloj, ni risas. Lo que creo que es lo más extraño de esto es que no sentía nada. No estaba asustada, ni molesta, pero nada en absoluto. No sentía nada. Cuando me desperté para ir a la escuela, había sangre en mi almohada e hilillos de sangre cerca de mi pecho. En el baño había una navaja de afeitar, impecable en el lavabo, y el espejo había cortes por toda mi cara. El problema es que no tenía ni idea de dónde podía haber salido esta navaja. Solo las había visto en Cutters y no había ninguno en la casa de mis padres. De hecho, busqué por todas partes. No pude encontrar ninguna. No fue hasta años después que me estaba revisando en el botiquín que estaba detrás del espejo de mis padres y encontré una ranura en la pared que estaba llena de hojas de afeitar sueltas.
Supongo que en aquellos tiempos solían poner las hojas viejas en la pared porque no se pueden tirar objetos punzocortantes a la basura. Lo que esto no explica es que las hojas de afeitar del botiquín estaban oxidadas y sin filo, pero la que estaba en el lavabo estaba en perfecto estado. Por lo demás, parecían iguales, así que todavía no sé qué pensar al respecto. Le dije a todos que los cortes en mi cara eran por caerme en un arbusto de moras. Dudo que alguien me creyera, porque los cortes eran rectos y uniformes, pero nadie dijo nada. Unos días después, me sentía como una perfecta basura, emocionalmente, así que salí temprano de la escuela. Fui a casa, me bañé, me miré en el espejo empañado, y había una pequeña figura borrosa, gris, detrás de mí en el espejo. Ese salto me asustó tanto que golpeé el espejo por el impulso rompiéndolo. Tenía algunos cortes de vidrio en mis manos y torso, pero no era nada comparado con lo que increíblemente avergonzada que estaba. Esperando que mi madre volviera a casa para decirle que me asusté y golpeé el espejo. Estaba esperando que se enojara, que me dijera que tenía que pagar para que lo reemplazaran. Pero cuando se lo dije, solo se mostró preocupada. Y lo dijo muy bien. Ninguno de los dos lo había mencionado antes. Mi reflejo volvió a la normalidad después de que reemplazaron el espejo, salvo un pequeño movimiento en el rabillo del ojo que creo que es normal ver en todos los espejos. Fui a la universidad. Comencé a sentirme mejor. Ahora trabajo en la educación. Honestamente, me había olvidado por completo de mis problemas con el espejo. He estado viviendo en mi departamento actual con mi pareja durante 2 años, y el espejo es el mismo que cuando nos mudamos. Un fragmento roto de un espejo más grande que está pintado en la pared. Sin embargo, ayer vi un duende de espejo. Esta vez lo miré. Esta vez me habló. Y lo que dijo fue: espera. En 1955, cuando tenía 15 años, me mudé con mi abuela y su hermana, que me habían criado desde que era un bebé, a Queensbridge, cerca de Canberra, para poder ir a un internado cerca de la casa. Había estado enferma durante 18 meses anteriores a nuestra mudanza, recuperándome de la tuberculosis, y aunque anteriormente había vivido en una pequeña y aislada ciudad de Nueva Zelanda, en la que habíamos residido desde que tenía 5 años, todas las escuelas a mi disposición habían estado a gran distancia de nuestra casa, lo que, en vista del riesgo de que de repente enfermara gravemente durante el internado, ya que todavía no tenía superado por completo mis debilidades pulmonares, mi abuela no quería esto. Así que decidió regresar conmigo a Queanbeyan, que había sido la ciudad natal de mi difunto abuelo y donde se habían criado a mi difunto padre, para que pudiera ir a un internado con una excelente escuela ahí. Algunos de los amigos me enseñaban en la escuela, y de hecho, ella misma había enseñado ahí durante un par de años después de la muerte de su marido, y estaba segura de que sería lo adecuado para mí. No quería que estudiara sola en casa como una institutriz, con mis amigos en Canterbury, escuelas muy lejanas. Yo tampoco quería esto. Estaba feliz por el cambio. Mi abuela alquiló una nueva casa, cómoda y agradable, en una parcela cerca del bosque. Estaba cerca de la gran ciudad, hermosos matorrales nativos de donde ella, mi tía abuela y yo íbamos a hacer senderismo con frecuencia. Esta casa nos pareció nada especial. Era simplemente una casa agradable y normal, con habitaciones espaciosas y, para mí, un cuarto encantador. Llegamos en verano y yo estaba muy emocionada ante la expectativa de ir a un internado. Después de 3 semanas, comencé mi primer trimestre. Yo era muy feliz en la escuela, salvo por una cosa. Desde mis primeros días ahí, empecé a tener pesadillas realistas y aterradoras. En mis primeras, veía a mi abuela sentada por la noche debajo de la lámpara de nuestro nuevo hogar, trabajando en su bordado o en su crochet. En la esquina del cuarto, detrás de ella, mirándola, había una figura aproximadamente de 1 metro, toda gris y peluda. Vestía con una túnica, con capucha. Su rostro sentí que era masculino. Nunca estaba claro, pero aún así se las arreglaba para parecer muy extraño y malévolo. Estos otros sueños
Yo estaba en casa observando a mi abuela o a mi tía abuela ocupadas con diversas actividades domésticas normales, y veía una figura pequeña, de aspecto maligno, que solo podía describir con una especie de duende, deambulando por nuestra casa sin que ellas la vieran. Esta hacía cosas como sacar tijeras, alfileres de la caja de costura de mi abuela, con una carcajada malvada, o cortar un cable eléctrico cerca del taburete de mi tía, con una pequeña sierra. En el peor de los sueños, vi como si realmente estuviese presente en la cocina, y mi abuela de espaldas a mí en el fregadero de la cocina, lavando los alimentos del desayuno, mientras justo enfrente de mí, esta figura de duende sostenía un cúter muy afilado y lo agitaba mientras se apuntaba hacia mi abuela. En el sueño descubrí que no podía hablar para advertir a mi abuela. De alguna manera, sabía que yo no estaba en peligro, ya que tenía cierta conciencia de que en realidad estaba durmiendo en la cama de mi escuela. Lo cual no tiene sentido, por supuesto, pero eso es lo que experimentaba, sintiéndome congelada, incapaz de gritar o algo así. Finalmente me desperté, empapada en sudor frío. Nunca, nunca le conté a nadie en la escuela sobre mis pesadillas. No quería que nadie pensara que era débil o que buscaba atención. No le conté a mi abuela ni a mi tía abuela. Eran muy cariñosas conmigo. El contenido de mis sueños era aterrador. En mis viajes de fin de semana a casa durante mi primer trimestre y durante las vacaciones de mitad de trimestre pude ver que me convertí en interna a tiempo completo. Y en el contenido de sus cartas, mi abuela y mi tía abuela parecían no tener problemas. Mi abuela había renovado los lazos con amigos y parientes políticos que vivían en la zona con los que se relacionaba cuando vivía anteriormente en Queensbellan, y parecía felizmente involucrada en la escena social de la ciudad. Era una dama que siempre había sido capaz de encontrar mucho lo que le interesara y la ocupara, donde quiera que viviera, y su hermana también tenía estos rasgos. No parecía haber nada en la casa que me molestara, hasta que volví a casa para las vacaciones de invierno. Cuando entré por la puerta principal de la casa, de repente me invadió una extraña sensación. No sé cómo describirla, pero el lugar se sentía diferente a como había sido antes, y de alguna manera, cargado, como si fuera una especie de salvaje en la atmósfera y un cosquilleo en la estática en el aire. Entré en la sala y vi, además de las largas cortinas marrones plisadas prolijas sobre la puerta francesa, un pequeño pino adornado para Navidad. Ahora bien, tengan en cuenta de que esto era julio porque estábamos en el invierno en el hemisferio sur. Hacía frío y estaba helado, como lo era el invierno en Queensbellan, pero por supuesto no era época de Navidad. Sin embargo, aquí estaba el árbol, brillando con luces de colores y tiras de oropel plateado, con el preciado ángel antiguo de mi abuela por parte superior. Vi que también lo había decorado con hadas de cartulina plateadas recortadas, y cerca de la parte inferior había algo tejido a mano que parecía un gnomo o un gong. Tenía un sombrero multicolor, brillante, y una cara de color marrón chocolate con una pequeña nariz de pompón de color naranja brillante, por lo que parecía atractivamente alegre. Pero había algo en su cara, como que era la figura del duendecillo que solía ver en mis pesadillas. A mi abuela siempre le ha encantado la Navidad. También había echado de menos las Navidades en el hemisferio norte de su juventud, en Suiza, y durante un par de años en Londres, donde conoció a mi abuelo. De hecho, había puesto un arbolito centellante en el invierno una o dos veces cuando vivíamos en las llanuras de Canterbury, en Nueva Zelanda. En casa y en Inglaterra, en los días que hacía frío y estaba deprimente, al menos teníamos todas las luces brillantes de los árboles y las tiendas, y las preciosas decoraciones para animarme, decía mi abuela, como ya me había dicho antes. El frío intenso de los últimos días me estaba haciendo sentir un poco deprimida, así que esta semana hice que cortaran un árbol. Aquí tienen unos pinos preciosos, y le puse luces y algunos adornos. Puede que sea algo extraño, pero es inofensivo. Pero, ¿por qué un gnomo?, le pregunté a mi abuela. Eso sí era extraño, porque aunque en los últimos años los gnomos y los gongs se han convertido en adornos navideños populares fuera de Escandinavia, donde, en tradiciones en Navidad, es normal, este no es el caso en Australia y Nueva Zelanda en los años 50, o en Inglaterra y Suiza, donde emigramos como familia.
Al menos no que yo sepa. Bueno, simplemente me apetecía tejerlo de alguna manera, dijo mi abuela. Se me ocurrió la idea y me gustó. Estuve de acuerdo, sinceramente. Se veía bastante bien, pero cuando me senté cerca, me pareció que había una intensidad de la inquietante sensación de hormigueo a su alrededor. Al día siguiente, una prima de mi difunto padre nos visitó con su hija, que tendría más o menos mi edad. La prima de mi padre y su marido iban a hacer una pequeña excursión de unos días y habían acordado dejar a Helen, no es su nombre real, con nosotros durante este tiempo. Había desarrollado una amistad muy buena con Helen durante estos días. Yo no iba a la escuela, así que nos llevábamos muy bien. Esa noche estábamos en mi cuarto, charlando y escuchando discos en el gramófono, cuando en medio de la conversación, mi prima de repente hizo una pausa y se puso bastante pálida. «No tienes perro, ¿verdad?». Le respondí que no, y que lo que había visto no era verdad. Ella parecía que había visto un fantasma. «Oh, es solo que pensé que vi algo moviéndose más allá de la puerta, con el rabillo del ojo, una pequeña figura oscura, de altura de un perro. Supongo que era el efecto de luz». No le había contado a Helen sobre ninguna de mis pesadillas. Poco después, yo también vislumbré algo parecido, algo que se movía bastante rápido para poder volverlo bien, sobre todo porque parecía ser todo negro, como una sombra, y mi prima también lo vio, y los dos lo vimos, muchas veces, durante los 4 días que ella se quedó. Nos acostumbramos a ver algo pequeño, oscuro y fugaz. Estábamos asustadas, pero no aterrorizadas ni obsesionadas con esto. No revelé que temía que fueran atisbos, pero lo peor estaba por venir. Aún hoy, no les puedo explicar qué pasó. En la última noche que Helen pasó con nosotros, yo dormía profundamente en mi cuarto, mientras Helen dormía en otra cama detrás de la mía. Me desperté de repente, con una sensación de amenaza y de que el aire estaba cargado. Abrí los ojos, y flotando frente a mí en la oscuridad, aparentemente sin nada ni nadie, estaba el gnomo del árbol de invierno. En la oscuridad, brillaba, y su rostro parecía como si estuviese riendo malvadamente. Grité. Mi abuela y mi tía abuela entraron corriendo y me encontraron histérica. En la colcha que estaba sobre mi edredón estaba el gnomo de árbol. ¿Cómo había podido llegar ahí? Helen nos dijo que, cuando mis gritos la despertaron, vio al gnomo malvado flotando en mi cama y que había visto, en el espacio que había más allá de la puerta frente a mi cama, más allá de la puerta entreabierta, justo antes de que llegaran los adultos, a un hombrecillo de aspecto malvado, un duendecillo de expresión maliciosa, mirándome fijamente. Un mes después, mi abuela compró una casa cerca para que pudiéramos vivir, mientras yo estaba en la escuela. Nos fuimos de la antigua. Fuimos muy felices en nuestra nueva casa. Durante todos los años siguientes vivimos ahí, y en la escuela. Todas mis pesadillas se calmaron. Pero desde ese día hasta hoy, siempre me he preguntado qué podría explicar estos sucesos aterradores y extraños. Actualmente tengo mucho miedo a juguetes de gnomos y gongs en Navidad, y sobre todo, a cualquier cosa que se le parezca. Podrían pensar que estoy loca, pero había un duende que vivía en mi ático. Lo oía andar por ahí arriba todas las noches, justo encima de mi cuarto. A veces, incluso lo oía murmurar para sí mismo, en voz baja. Lo sé, suena ridículo, pero créanme, no se lo diría a menos que supiera con seguridad. Y necesito decírselos porque es peligroso, y nadie, ni siquiera en mi familia, cree que exista. Es solo el viento, decía mi mamá. Son las tuberías, decía mi padre. Estás perdiendo la cabeza, bicho raro, decía mi hermano mayor. Ninguno de ellos escuchaba nada por la noche. El duende solo me buscaba a mí. Esto duró meses. De vez en cuando, si me sentía lo suficientemente valiente, subía al ático para investigar. Durante el día, por supuesto.
Revisaba cada centímetro del ático con mi fiel bat de béisbol a mi lado, pero nunca había nada, ni rastro de él. Intenté colocar trampas para ratones y volví a la mañana siguiente, y sí, todas las trampas se habían activado, pero se habían comido el cebo y nada estaba ahí. La noche siguiente oí un ruido que provenía desde el respiradero de mi cuarto. Sonaba como si algo estuviese rascando la rejilla metálica. Tenía demasiado miedo para salir de la cama. Estuvo rascando durante horas y horas, pero mantuve los ojos bien cerrados todo el tiempo, con miedo a lo que podría ver yo si miraba a ese lugar. Rogué que me permitieran dormir en otro lugar de la casa, pero mis padres insistieron que todo era mi imaginación, que yo ya era demasiado mayor para creer esas cosas. Pero ahora aún tenía miedo de que empezaran a creer que estaba perdiendo la cabeza. Todas las noches, cuando intentaba dormir, lo oía en el respiradero. Una vez lo oí hablar, o pensé que hablaba porque no sonaba como ningún idioma que yo hubiese escuchado antes. Y luego llegó el viernes pasado. Hacía mucho tiempo que no dormía bien. Empezó a rascar de nuevo como siempre, pero en este momento, u otro, me quedé dormida, sin poder mantenerme despierta. Entonces oí un fuerte estruendo que me despertó de golpe. La rejilla metálica del respiradero se había caído y había golpeado el suelo con un estruendo. Intenté gritar, pero lo que vi a continuación me dejó paralizada del terror. El duende estaba en mi cuarto. Medía menos de 30 centímetros, pero tenía garras largas y afiladas en las 4 patas. Su piel era verde y escamosa. Sus ojos brillaban de un color rojo intenso en la oscuridad. Antes de que pudiese moverme, se escabulló debajo de mi cama y desapareció de mi vista. Quise alcanzar mi bat de béisbol que estaba junto a la cama, pero tenía miedo de meter la mano en cualquier lugar cerca del suelo. Grité pidiendo ayuda. Segundos después, mis padres llegaron corriendo por el pasillo, pero cuando llegaron, el duende salió corriendo debajo de la cama y saltó de nuevo el respiradero fuera de la vista. «¿Qué pasa?», dijo mi madre, interrumpiendo primero en la habitación. «¡El duende! ¡El duende!», gritaba. Apenas podía pensar. Tenía tanto miedo que no podía decir nada más. «Es el respiradero», dijo mi mamá a mi papá. «La tapa debió de haber caído y esto la asustó». «No, no solamente es eso. El duende estaba aquí», decía, recuperado brevemente el sentido. «Se había metido debajo de mi cama, pero luego saltó de nuevo para allá». «Tranquilízate, por favor, cariño», decía mi madre. Me di vuelta y vi a mi hermano de pie en la puerta de mi cuarto, frotándose los ojos. «Te dije que estaba perdiendo la cabeza», dijo. «No me estoy volviendo loca. Vi al duende. Estaba aquí mismo». Empecé a sentirme mareada, incapaz de manejar lo que estaba sucediendo. Lo último que recuerdo fue la mirada preocupada en las caras de mis padres, y luego todo se volvió negro. Así que eso es todo. Todo el mundo sigue pensando que estoy loca. Por eso quieren que me quedara aquí un tiempo. Dijeron que en este hospital podían ayudarme, y para ser sincera, estaba feliz de estar lejos de casa. De hecho, he podido dormir mucho mejor, por una vez. Al menos hasta esta noche. En mi cuarto, aquí en el hospital, estaba durmiendo cuando algo me despertó. Sonaba como garras raspando el suelo. Me senté en la cama tratando de encontrar el fuerte ruido. Apenas puedo ver algo en la oscuridad. Y entonces lo vi. Estaba de pie, en el suelo junto a la ventana. El respirador de la farola lo dejaba todo en sombras. El duende me miraba fijamente con estos ojos rojos oscuros. Sonrió y me mostró sus largos dientes amarillos, y luego me saludó. Grité, pero antes de que las enfermeras pudieran llegar, el duende se arrastró de nuevo a ese respiradero, justo como lo hizo en mi cuarto. Por favor, créanme, sé que no estoy loca, pero el duende está aquí, en algún lugar del hospital, arrastrándose por los conductos de aire, esperando el momento adecuado para atraparme. Deben de hacer algo, por favor. Por favor,
Hagan algo. Yo sé que no estoy loca. Yo sé que no estoy loca.